Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la charla del Café Cooperativo, que es una actividad que realizamos en las cooperativas periódicamente. Ahora, tanto este mes como el que viene, en noviembre y diciembre, habrá 4 cafés cooperativos. Como podéis comprobar con el título de esta charla, no todos los cafés cooperativos giran en torno a la temática de nuestra organización, empresa, empleo, cooperativismo, etc. No, tratamos cosas que entendemos que pueden aportar otros valores, trabajo en equipo, en este caso la estrategia de ajedrez, de poder educativo, y traemos gente pues, que entendemos que ha sido y que es referente en el tema que tratamos. Los que sois habituales de este tema, pues sabéis que ha venido Vicente de Borges, ha venido Tony Nadal, hemos tenido a Jorge Valdano, hoy toca en otra materia, una figura, diría, del mundo de la ajedrez. Está con nosotros Leoncho García, que lo va a presentar el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, José Alberto Marín, así que yo solamente me quedo aquí. Quiero deciros que él tiene un libro que se llama Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, que es muy interesante y que conviene leer también de vez en cuando para entender muchas de las cuestiones que hay. Hoy hemos estado esta mañana también en una cooperativa, hemos estado con 30 niños de primaria, diría desde segundo de primaria hasta segundo de la ESO, y ha sido una charla excelente, muy interesante con los niños también, y ahora toca otra charla y escuchar. Yo la he escuchado muchas veces a Leoncho, tenemos una vista personal, pero es que no te cansas de escuchar sus anécdotas y sus planteamientos sobre el tema de la ajedrez. Solamente antes de pasar la palabra a Luis Alberto, agradeciéndole que esté con nosotros para presentar este café cooperativo, pues agradeciéndole especialmente a Leoncho su compromiso con el ajedrez. Él tiene, bueno, pues ha sido biógrafo y ha conocido personalmente a Fischer, a Spassky, a Karpov, a Kasparov, ahora a Carlsen, en fin, es un lujo sentarse con él una noche tomando una cerveza y oír anécdotas, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que agradecerle es el trabajo que ha hecho para que el ajedrez pueda ser incluido en el currículum, y si no en el currículum realmente, que pueda impartirse en las escuelas. Ya hay 5 o 6 escuelas que ya tienen el ajedrez de forma transversal en sus asignaturas. Y eso ha sido un trabajo que él ha llevado hasta el Congreso de los Diputados. Por esa parte que nos corresponde, compartimos enseñanza, tenemos muchos muchos también. Gracias por esa parte, Lucho. Y toda la parte de lo que supone él lo va a presentar Luis Alberto. Reitero el agradecimiento del consejero, le doy la enhorabuena por su cargo también, en este caso, en la primera actividad que tiene con nosotros. Luis Alberto, muchísimas gracias, mucha suerte en estos próximos 4 años, que te da la suerte nuestra y de la región de Murcia también, y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por permitirme compartir este café con vosotros. En primer lugar, no puede ser de otra forma, quiero agradecer al presidente de Ucumún, don Antonio, un amigo, por tener la deferencia de invitarme. Yo no sé si sabía cuando me invitó a esta acta, no sabía que a mí me gusta mucho el ajedrez. No sabía, ¿no? Ha sido, yo creo, no sé si es casualidad o fruto de su mente clarividente. Se ha enterado por ahí que me gusta bastante. Y por tanto, claro, indudablemente le dije que no sin decir sí, que supiera que era aficionado, ¿no? Porque me apetecía mucho venir. La verdad es que, bueno, lo comparto con vosotros. Durante mucho tiempo me regalaron una maquinita hasta que te permite jugar tú solo y la estuve usando mucho tiempo hasta, fíjate, hasta que mis hijos tuvieron edad de que jugara con ellos. Pero cuando eran chiquitillos, yo me desenvolvía ahí con la maquinilla y siempre me ha gustado mucho. Por tanto, es un placer poder venir a este acto en concreto para hablar para escuchar hablar de ajedrez, pero sobre todo para estar en el entorno de la economía social, que no sé si sabéis, pues que ahora en el nuevo gobierno, en esta nueva legislatura, pues es una competencia que ha recaído en la consejería que tengo el honor de dirigir. Desde luego hablar de economía, de economía social en la región de Murcia, pues es hablar de común, y desde luego es hablar de un apoyo decidido del gobierno regional. Hemos dado muestras de ello con el pacto de la economía, el quinto pacto de la economía, de la economía social de la región de Murcia, el 2021-2024. Ya son muy cortos. No va a cortar. Simplemente que quería transmitiros, esta es mi primera cita con
por la asunción del compromiso claro del gobierno regional. Un compromiso claro porque ha dado resultados. Hemos visto resultados en términos de empleabilidad, en términos de inclusión, en términos de creación de empleo, y por eso vamos a seguir impulsando este sector tan importante. El presidente tiene mi compromiso personal en seguir apoyándoos, en seguir haciendo todo lo que podamos para que siga la economía social siendo punta de lanza en la región de Murcia, porque es verdad que somos referente nacional. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Tenemos proyectos muy interesantes encima de la mesa y ahí nos vais a encontrar siempre. Y ya pasando a lo que nos ocupa, pues tengo el privilegio y el honor de presentar a Leoncho, en el que yo creo que, bueno, que cualquiera que conozca un poco de ajedrez, pues si haya podido seguir su trayectoria, entenderá que es una suerte que lo tengamos hoy en Murcia, ¿no? Estábamos comentando antes algunos aspectos, pero bueno, el hecho de que haya ayudado a formar a 30.000 docentes en ajedrez, pues yo creo que en 28 países, pues yo creo que ya solamente es una magnífica carta de presentación, ¿no? Pero además es consejero principal para el ajedrez educativo de la Federación Internacional y ha sido comisario del Pabellón de España en la Expo Universal de Dubái 2021-2022. Es periodista desde el año 83 y en sus conferencias y charlas nos adentra en el mundo del ajedrez a través de aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas. Antes comentábamos un poco, yo decía, ¿por qué? Una duda que tenía en lo personal, ¿por qué el ajedrez no es una asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria? Me ha desmontado lo que yo creía que debía ser de una forma que puede ser propia de un maestro. Yo creo que además tiene una aplicabilidad inmediata en el mundo de los negocios, porque cuando uno juega ajedrez necesita tener una serie de valores que luego son de absoluta aplicación. Necesitas capacidad necesitas rapidez mental. Al mismo tiempo necesitas sosiego para no cometer la decisión inadecuada. Necesitas visión empresarial. Necesitas visión que luego es visión empresarial, porque cuando uno mueve, corrígeme, cuando uno mueve una pieza no piensa en el siguiente movimiento, sino piensa en 3 movimientos más adelante, que al final es dirección estratégica de empresas, que es lo que todos hacemos. Por tanto, yo creo que hay una interconexión muy potente entre el ajedrez y el mundo empresarial. Claro, el hecho, ese dato yo no lo sabía, pero el hecho de que fuera el biógrafo de Carlsen y de Kasparov, pues ya me ha eliminado de su lugar. Bueno, es periodista en radio y televisión, premio al mejor periodista de la Federación Europea de Ajedrez, embajador de ajedrez educativo de la Fundación Judith Polgar, que todos lo conocéis, y medalla al mérito deportivo al Gobierno de España. Desde luego yo creo que es un lujo, un placer, y te agradezco muchísimo en nombre del Gobierno de la Región de Murcia que hoy estés aquí y nos ilustres sobre este maravilloso arte que es el ajedrez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias, presidente. Y gracias, por supuesto, iba a decir a ustedes, pero lo cambio por el vosotros, porque me encuentro especialmente a gusto hoy aquí. Espero que se note que hablo con el corazón si digo que estar hoy aquí me supone sentirme eso muy a gusto por diversas razones, aparte de que en Murcia siempre me tratáis muy bien y de que hice la mili en Lorca hace 1000 años. Ahora, hablando muy en serio, siempre he visto con enorme simpatía en general el movimiento cooperativista y la economía social, y por tanto siempre he visto con especial simpatía todo este movimiento en Murcia, y además mi amistad ya desde hace años con el presidente Pedreño pues también añade mucho a eso. Entrando ya en materia, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en una reflexión que yo me hago con frecuencia ya desde antes de la pandemia. ¿Se me oye bien o tengo que cambiar? Sí, bien. Vale. Antes de la pandemia yo ya tenía una idea casi obsesiva que después de la pandemia todavía ha crecido más. Y es que cada día en el mundo hay más gente que piensa menos. Por una serie de razones acumuladas, por el mal uso de las redes sociales, la pésima calidad de algunos programas de televisión, que en España algunos se emiten en el horario infantil, para más INRI, la desigualdad creciente, todavía más durante la pandemia, las prisas con las que vivimos en los países más desarrollados. Por tanto, ¿qué mejor momento, como apuntaba el consejero, para promover un juego que enseña a pensar? Y que además
está totalmente respaldado por largas experiencias internacionales y por evidencia científica. Esto es un artículo que escribí, que publiqué en El País al poco de empezar la pandemia y que ilustra lo que os estoy diciendo, Homo sapiens u Homus idiotus. Lo que me inspiró a escribir esto fue, resulta que desde 2013 aproximadamente había eminentes científicos, personas muy influyentes como Bill Gates, que estaban advirtiendo al mundo de que la principal amenaza ya no era el terrorismo islámico, eran las pandemias. Y alguno llegó a precisar y a decir, la familia del coronavirus es especialmente peligrosa. Esa información la tenían, por ejemplo, todos los gobiernos del G20. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con ella? Entonces, bueno, este es un ejemplo, digamos, muy chirriante de los muchos que podría poner, de que incluso en las alturas, al parecer hay cada vez más gente que piensa menos. Bien, pero no soy el único que dice esto. Fijaros, Sloterdijk es un eminente filósofo que en una entrevista con mi periódico antes de la pandemia ya dijo esto: la vida actual no invita a pensar. Por tanto, insisto, es el mejor momento para promover un juego que enseña a pensar. Y esta pantalla resume, si es que se puede resumir de una manera tan sintética, más de un siglo de investigación científica y de experiencias internacionales sólidas y serias. La conclusión, siendo muy sintético, la conclusión principal sería: los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia en diversos parámetros, incluida la inteligencia emocional. Aquellos docentes que estéis aquí, no hace falta que os explique que la inteligencia emocional es un ámbito esencial en la educación del siglo XXI, y además obtienen mejores resultados académicos, se sacan mejores notas, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Seguramente a muchos os sonará esto de matemáticas y comprensión lectora del famoso informe PISA, según el cual los alumnos, no solo los españoles, sino los de creo que todos los países de habla hispana, fallan precisamente en matemáticas y en comprensión lectora. El ajedrez incide exactamente ahí. Sobre matemáticas hay estudios científicos diversos en Alemania, en Dinamarca y en Cataluña. Y todos coinciden en esas conclusiones. Pero voy a contaros el de Alemania porque me parece especialmente claro, ¿no? Curso de primaria, clase A, clase B. El profesor de matemáticas es el mismo en las dos clases. Durante 3 cursos consecutivos, en la clase A, en lugar de 3 horas de matemáticas puras a la semana, van a ser 2 de matemáticas y 1 de ajedrez dirigido hacia las matemáticas. Este matiz es importante. No se trata de que los niños en clase de matemáticas se pongan a jugar partidas, sino de utilizar el ajedrez dirigiéndolo hacia las matemáticas, como os mostraré después con ejemplos muy concretos. En la clase B, 3 horas de matemáticas semanales, ningún contacto con el ajedrez. Y la nota media a lo largo de 3 cursos consecutivos de la clase A fue significativamente mejor que en la clase B. Es decir, 2 horas de matemáticas más 1 de ajedrez dirigido fueron más eficaces pedagógicamente que 3 de matemáticas. Quizá esto no os termine de sorprender mucho porque diréis, bueno, la conexión entre el ajedrez y las matemáticas tiene sentido, es lógica. Pero ¿por qué demonios, os podéis preguntar, esos niños y niñas además leen mejor o comprenden mejor lo que leen? Bueno, la primera explicación es muy sencilla: concentración. El ajedrez, en la inmensa lista de cualidades que desarrolla el ajedrez, la capacidad de concentración es una muy importante. Los niños que están muy concentrados cuando leen, lógicamente entienden mejor lo que están leyendo. La otra es más sofisticada, pero yo creo que también tiene mucha lógica. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, nuestro proceso cerebral es muy parecido. En ambos casos estamos reconociendo signos, letras, piezas de distinto color, valor y tamaño.
Estamos asociando esos signos entre sí. Formamos palabras y frases, formamos combinaciones de jugadas. Y sacamos conclusiones de las asociaciones que acabamos de hacer. Significado de esta frase: ¿quién tiene ventaja en esta posición después de 5 jugadas? ¿Las blancas o las negras y por qué? Un cerebro acostumbrado a ese proceso cerebral porque juega con frecuencia al ajedrez lo va a aplicar de forma más o menos automática cuando vaya a leer. Ya sé, si nos ponemos muy científicos, ya sé que este asunto de la transferencia es muy discutible, está muy discutido entre los científicos, y hay científicos que niegan que haya una transferencia de una actividad que tú practiques mucho al resto de tu vida normal. En el caso del ajedrez en concreto, después de analizar esto muy en profundidad durante muchos años, yo creo que en el ajedrez hay transferencia siempre, excepto cuando hay obsesión. Si estás obsesionado por el ajedrez y en tu vida solo hay ajedrez, no hay dónde transferir lo que el ajedrez te enseña. Pero esos son casos minoritarios, muy minoritarios. Y si hablamos de ajedrez educativo, todavía más minoritarios. Bien, por supuesto, luego en el turno de preguntas puedo extenderme sobre todo esto. Este argumento es muy poderoso, pero muy fácil de explicar. Muchos sabéis que Howard Gardner es un eminente psicólogo de la Universidad de Harvard. Recibió, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias en su momento y muchos más por su teoría de las inteligencias múltiples. No tenemos una inteligencia, tenemos muchas. También hay controversias sobre su teoría, no todo el mundo está de acuerdo, pero como concepto general, si aceptamos que, si no le queremos llamar inteligencia, llamémoslo de otra manera, pero son 9, entonces podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla al menos las 6 de arriba, pero si se aplica en infantil, en niños de 2 a 6 años, como os voy a mostrar después, entonces también la musical y la corporal. Es decir, 8 de 9, lo cual es un argumento bastante poderoso. Y además, resulta que el ajedrez, a pesar de tener 1500 años de historia documentada, encaja perfectamente en el siglo XXI. De estas 5 ideas que hay en esta pantalla, bueno, yo resaltaría mucho la primera y la última. La primera porque ha revolucionado el ajedrez. Es de todos los deportes reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional, el ajedrez es casi el único que se puede practicar por Internet, y eso ha revolucionado por completo el ajedrez. Y voy a subrayar mucho la autocrítica. Si yo juego ahora mismo una partida con el presidente Pedreño, por ejemplo, y él me gana, yo voy a hacer inmediatamente 2 cosas. La primera es felicitarlo y la segunda es preguntarme por qué he perdido. Porque en ajedrez no puedes echarle la culpa al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado. Si él me ha ganado, es que al menos hoy él ha jugado mejor que yo. Entonces, ¿cuál ha sido mi error? ¿Qué tengo que hacer la próxima vez para no volver a cometerlo? Una vez más, hay un automatismo cerebral por repetición. Si yo juego mucho al ajedrez, hago eso después de cada partida. Incluso cuando gano también lo hago, porque siempre podía haber jugado mejor. Y eso se traslada a la vida real. Un ajedrecista es harto improbable que no sea una persona muy autocrítica, salvo que caiga en la obsesión. Y de estas 4, voy a ponerme muy serio aquí en el centro para subrayar muchísimo la primera. En los últimos 25 años, el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en la historia de la humanidad. Y los expertos dicen que en los próximos 25 va a cambiar todavía más y más rápido. Entonces, el pensamiento muy flexible es ya una cualidad de las más importantes que un ser humano puede tener hoy, en 2023. Y el ajedrez la desarrolla muchísimo, porque en esa hipotética partida mía con el presidente Pedreño va a haber varios momentos a lo largo de la partida en los que un solo movimiento suyo o mío
va a cambiar la evaluación de todo el tablero. Con el matiz importantísimo de que hay un reloj en marcha. Yo no puedo decir, como su última jugada me ha cambiado todo, ahora voy a pensar una hora. Es harto improbable que tengas tanto tiempo en el reloj. Lo normal es que tengas unos pocos minutos o incluso unos pocos segundos. Una vez más, se produce un automatismo por repetición. Si tú haces eso constantemente, tu mente es muy flexible porque estás acostumbrándote, adaptándote constantemente a situaciones que cambian rápido. Este tipo de cosas, hago un mínimo inciso antes de pasar a la siguiente pantalla porque creo que esto que os voy a decir os va a interesar. Este tipo de cosas explican algo de lo que me enteré hace pocos meses. El INCIBE es el Instituto Español de Ciberseguridad y se han puesto el listón muy alto. Se han puesto como objetivo que España sea uno de los países más avanzados del mundo en ciberseguridad. Pero para eso necesitan muchísimos talentos jóvenes y no los tienen. ¿Dónde los están buscando? Entre los jugadores de ajedrez. Porque la manera de pensar de un jugador de ajedrez es muy parecida a la de un programador de computadoras o de inteligencia artificial o de ciberseguridad. Bien, esto para que quede claro que no son, digamos, elucubraciones mías, aunque ya os he hablado de estudios científicos, además tiene un respaldo institucional. El Parlamento Europeo en 2012, con 415 eurodiputados a favor. Ese número quiere decir que había gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, porque si no, no se puede conseguir ese número. Y a raíz de eso, varios países toman iniciativas institucionales. Y ocurre entonces lo que yo llamo el milagro del 11 de febrero de 2015 en el Congreso de los Diputados. Esta tarde estuve muy tentado de llamar al Vaticano y de reportar un milagro. Porque todos los partidos políticos españoles, sin excepción alguna, se pusieron de acuerdo en algo. Y ese algo fue recomendar el ajedrez como herramienta educativa. He dicho recomendar porque, como bien sabéis, las competencias de educación, salvo para los grandes criterios, están transferidas a las comunidades autónomas. Pero eso fue muy eficaz, aunque solo fuera una recomendación. Desde entonces, iba a decir 10 y la décima sería Murcia. En términos muy rigurosos tendría que decir 9,5, por lo que me han dicho esta mañana, porque me he informado esta mañana de lo que se ha hecho en Murcia. 9 comunidades autónomas españolas y Murcia hasta cierto punto han introducido el ajedrez de algún modo en horario lectivo. Hay 5 que lo están haciendo muy bien, que son modelos de buenas prácticas para el resto del mundo, que son Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias y Baleares. Y luego hay otras 4 más Murcia. Las otras 4 son Galicia, Navarra, Madrid y Cantabria, donde no lo han hecho tan bien, por diferentes razones. Y en Murcia, hasta donde yo sé, me gustaría tener más información, en el curso 2018-2019 se puso a disposición de los docentes en 25 centros la posibilidad de introducir el ajedrez en horario lectivo. Pero no era optativo, no se hizo una experiencia piloto para poder medir los resultados después, sino que era optativo, y no me consta que luego eso haya tenido algún seguimiento. Y sí me consta que después de la pandemia hay varios gobiernos más, por ejemplo el País Vasco y algún otro, que están pensando seriamente en unirse a esto. Este sería más o menos un ranking esquemático de cómo está el ajedrez educativo en el mundo. Quiero aclarar que pongo arriba a Armenia, pero que nunca jamás se me ocurrirá poner a Armenia como ejemplo para ningún otro país del resto del mundo. ¿Por qué? Porque no es realista.
porque en Armenia el ajedrez como deporte es más popular que el fútbol. Y entonces es asignatura obligatoria en primaria, sí. Pero eso no es un planteamiento realista en casi ningún otro país del mundo. En Georgia han empezado a hacer lo mismo, es un país vecino y allí también el ajedrez es súper popular como deporte. Pero son excepciones muy raras. Lo que yo suelo recomendar como modelos de buenas prácticas está más bien en el segundo grupo, Andorra, Argentina, las comunidades autónomas españolas que os he mencionado, Hungría, gracias a la fundación de Judith Polgar, que estuvo aquí hace unos años, el gobierno de Uruguay también tiene un programa muy interesante. Luego hay países donde el ajedrez como deporte, si lo que quiere alguien es introducir el ajedrez como deporte en las escuelas, entonces China, Cuba, India, Rusia y Turquía serían ejemplos, pero no de ajedrez educativo. Y luego hay otro grupo cada vez más amplio de países, e incluso desde la última vez que revisé esta diapositiva, igual se me está olvidando ya añadir alguno más, donde hay experiencias interesantes o decisiones de sus gobiernos o de sus parlamentos de alguna manera. Esto os da una idea más o menos general. Bien, y ahora ya vamos al grano y a lo que yo llamo la pregunta del $1.000.000 que me suelen hacer ministros de educación o consejeros de educación en España. Cuando llego a este punto, y ya han visto estudios científicos con detalle, etcétera, muchas veces me interrumpen y me dicen, Leoncho, vale, ya estoy convencido o convencida, pero ahora dime, ¿qué quito del currículo para meter ajedrez en su lugar? Y mi respuesta es nada. Al menos nada en una primera fase. Lo que está pasando cada vez con más frecuencia, en España, por ejemplo, es que al cabo de 2 o 3 cursos, el claustro o las autoridades educativas, se dan cuenta de que está funcionando muy bien y entonces deciden que el ajedrez debe tener su propia hora lectiva con los objetivos pedagógicos apropiados a la situación. ¿Por qué nada? Pues porque el método que mejor está funcionando es el transversal e interdisciplinar. Eso quiere decir, transversal, ajedrez mezclado con inteligencia emocional, que es transversal a todas las materias y que, como os he dicho antes, es importantísima en el siglo XXI. Interdisciplinar quiere decir en clase de matemáticas, lengua, historia, en idioma extranjero, por ejemplo, los profesores de inglés y de otros idiomas cada vez coinciden más en querer que se aumenten las horas de conversación y se reduzcan las horas de gramática. Si tú enseñas ajedrez en otro idioma, estás cumpliendo con esos 2 objetivos. Bien, fijaros en esta foto. Lo más interesante de esta foto es que un día antes de que se hiciera, estos chicos y chicas se llevaban a matar. Se insultaban, se empujaban, se pegaban en clase. El ambiente en ese aula era irrespirable. Esto se le ocurrió, bueno, en realidad es mentira que se le ocurriera, como os explicaré después, pero esto es una idea de Lorena García, que es mi compañera profesional, psicopedagoga, más de 25 años de experiencia en el aula, y es la directora del programa de ajedrez educativo de las Islas Canarias. En el suelo hay un tablero y en ese tablero hay muchas piezas, aunque no se vean. Tienen 1 minuto para acordarse de dónde está cada pieza. El de la camiseta roja es el capitán. Ya ha distribuido el trabajo entre la gente del equipo. Tú tienes que recordar todos los peones blancos, todos los peones negros, tú los alfiles, tú los caballos. Y están compitiendo con grupos similares en la misma aula. Y entonces resultó que después de 4 o 5 días haciendo esto, las relaciones humanas entre estos chicos y chicas mejoraron sustancialmente porque se necesitaban. Estaban trabajando en equipo y se necesitaban para tener éxito. Y antes me he rectificado al emplear el verbo se le ocurrió, porque no es una ocurrencia, es una aplicación de este estudio científico
publicado en español y en inglés, hecho por la Universidad de La Laguna, que tiene dos fases. En la primera, Lorena fue una de los tres autores. En la primera fase comparan a ajedrecistas con alumnos que juegan al fútbol o al baloncesto a la misma hora extraescolar. Y lo que miden son variantes, cualidades socioafectivas, inteligencia emocional. Es decir, todo esto que pone aquí abajo, para los que no podéis leer, os lo leo yo: autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, respeto por las normas, sociabilidad, tomar decisiones, etc. Ante ese resultado, o sea, los ajedrecistas son mejores que los que juegan al fútbol y al baloncesto, que son deportes de equipo y que podríamos pensar que son más adecuados para esto que un deporte en principio individual como el ajedrez, deciden hacer una segunda parte del estudio. Ahora nos olvidamos del fútbol y del baloncesto y tenemos tres grupos. En el grupo A son alumnos que juegan al ajedrez en horario extraescolar. El grupo B son alumnos cuyos docentes emplean el ajedrez con ellos como herramienta educativa. Y el grupo C es control, ninguna relación con el ajedrez. El resultado fue que tanto A como B fueron sustancialmente mejores que C, pero B fue claramente mejor que A. Es decir, jugar al ajedrez, el mero hecho de jugar, puede ser muy educativo, pero emplearlo como herramienta educativa por parte de profesionales de la pedagogía es mucho más eficaz pedagógicamente que solo jugar. Bien, ahora esto es un préstamo que me hace Lorena. Voy a pasaros muy rápido. Desde allí podéis ver las fotos, podéis apreciarlas. Vale. Voy a pasaros muy rápido una serie de fotos que ahorran muchas explicaciones, o sea que mis comentarios serán muy breves, de cómo aplicar el ajedrez mezclado con inteligencia emocional de forma transversal, ¿no? Me gusta mucho recalcar el lema del gobierno de Canarias: educando personitas, no campeones. Es importantísimo crear rincones de ajedrez en el centro, como este, o este, por ejemplo, en clase de inglés, el chess corner. Esto crea un ambiente muy favorable. Luego, a partir de aquí, olvidaros de convencionalismos. Olvidaros de que al ajedrez se juegan con unas piezas blancas y negras en un tablero reglamentario, de un tamaño, de una forma, de un no sé qué. Olvidaros de todo eso, porque no estamos hablando de ajedrez deportivo. Esto es ajedrez educativo. Por tanto, sacamos el ajedrez de su ambiente natural, lo llevamos al patio, a los recreos, creamos retos para los alumnos, creamos rincones del ajedrez. Esto sería un esquema más o menos de los conceptos que se pueden trabajar al mezclar ajedrez con inteligencia emocional. Si alguien no puede leer desde allí: apego, resolución de conflictos, comunicación, comprensión de situaciones, asertividad, autocontrol, cooperación y empatía. Y de esa manera uno puede resolver en el aula problemas de autoestima o para expresar deseos y opiniones, para relacionarse con los demás, problemas escolares, malestar emocional. Esta es una frase que me gusta mucho de una eminencia en neurociencia, que es Francisco Mora: un niño que se siente bien emocionalmente aprende mejor. Y ahora fijaros, estas son las piezas que hacen los propios alumnos. Como veis, nada de Staunton 5, ni cosas reglamentarias, ni nada parecido. Y además son realmente preciosas. Mickey, otro truco que funciona muy bien es usar caras de futbolistas muy populares como piezas de ajedrez, porque eso engancha a todo el alumnado a quien le gusta el fútbol. O esto. O al ajedrez no tienen por qué jugar dos, de pronto juegan 4, por parejas. O el ajedrez en el gimnasio, que permite trabajar otras muchas cosas. Por ejemplo, esto es interesante. ¿Por qué los alumnos
que a quienes no les toca jugar están alejados del tablero. Porque están trabajando el control del primer impulso. Desde que se les ocurre qué jugada van a hacer hasta que llegan al tablero a hacerla, tienen unos segundos para cambiar de opinión. El saludo inicial y final es poco menos que sagrado. Se puede trabajar psicomotricidad, lateralidad, jugar en posturas, digamos, distintas a lo normal. Mezclar edades es interesante porque el ajedrez iguala a un niño de 3 años y a una persona de 103. Por ejemplo, aquí el más joven está enseñando a jugar a la mayor. Esto es una mezcla de ajedrez y robótica, que también funciona bastante bien en diversos sitios. Y esto es un niño ciego en un tablero especial para ciegos, enseñando a jugar a un niño vidente. Esto es bastante divertido. Lorena sostiene que este truco de meter al chico y la chica en la misma camiseta para fomentar el espíritu de equipo funciona muy bien hasta la pubertad, pero no después. Bien, matemáticas. Estas 3 ideas que aparecen en la pantalla son algunas de las razones de por qué el ajedrez funciona muy bien para gran parte de la geometría, la aritmética, el álgebra, etc. Ejemplos concretos, y además como es la hora de la siesta y veo que algunos de vosotros ya amenazáis con hacerla, ahora de pronto vosotros sois mis alumnos y yo soy el docente. Entonces, pregunta, ¿el tablero es simétrico? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho que no? No. Nadie me dice la respuesta correcta, que no es ni sí ni no, es depende. Depende de Sí. vertical. Hay alguno que tiene una visión geométrica interesante. ¿De qué depende? Del eje. Porque fijaros en que los colores de los rincones son distintos. Luego no hay simetría ni horizontal ni vertical. Pero si doblamos el tablero en diagonal, sí, entonces sí hay simetría. Acabo de explicar en menos de un minuto un concepto bastante complejo y solamente he utilizado un tablero desnudo sin poner ninguna pieza dentro. ¿Cuánto ajedrez tienen que saber los docentes para explicar esto? 0. Esto me gusta mucho. Cuando pensamos en un rectángulo, probablemente casi todos los que estamos en esta sala estamos pensando en esto. Esto es un rectángulo. Pero si a una niña o niño de 7 años que sepa mover un alfil, le damos un alfil, resulta que en 2 segundos nos fabrica un rectángulo torcido, inclinado. Entonces el docente puede explicar varias cosas interesantes basándose en esto tan sencillo. Primera, no busquéis solamente rectángulos derechos porque pueden estar inclinados. Segunda, por extensión, muchas figuras geométricas pueden estar inclinadas, no necesariamente derechas. Y tercera, es la más importante, tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a ti. Eres tú quien debe adaptarse a cómo son las cosas en la realidad. Y si tienes que ponerte así para comprender que esto es un rectángulo, no esperes a que se ponga derecho para decir, ah, eso es un rectángulo. Más preguntas. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? 64, ¿alguien da más? El propio tablero es cuadrado, ¿no? 65. ¿Alguien da más? Mucho, ¿no? Un montón. La respuesta correcta es un montón. Concretamente 204. Porque hay que sumar todos los de 2×2, 3×3, 4×4. Y no solamente los contiguos, sino los entrelazados, etc. Bien,
Fracciones. Podemos trabajar modelos continuos y discontinuos de fracciones, cuartos, medios, octavos, y puedes complicar esto lo que necesites como docente. Aritmética. Sustituimos números por iniciales de piezas. Si la torre vale 5 puntos, la dama vale 10 y el caballo vale 3, 5 más 10 más 3 son 18. Una vez más, podemos complicar esto tanto como el docente necesite, según las circunstancias. Puedes llevarlo a álgebra incluso. Bien, ahora soy profesor de historia y hoy me he despertado preocupado porque tengo que explicar nada menos que la Revolución Francesa. Es un momento de los más importantes en la historia de la humanidad y lo tengo que hacer bien. ¿Pero cómo? Porque si me pongo a hablar de Robespierre, Diderot, Voltaire y Rousseau, me temo que se van a dormir en clase. Entonces, mi aliado es el señor Philidor. Yo invito a mis alumnos a un viaje al París de la segunda mitad del siglo XVIII y concretamente los llevo al Café de la Régence, aquí, que era el lugar donde se reunían los intelectuales parisinos y entre ellos los ajedrecistas. Por desgracia, en esta ilustración no hay ninguna mujer porque las mujeres tenían prohibida la entrada en los cafés. Afortunadamente eso desapareció no mucho después. Bien, lo que nos interesa en este momento es, hay una serie de señores en una mesa con un tablero en el medio, alguien está jugando una partida, pero uno de ellos, este de aquí, tiene los ojos vendados. Ese es Philidor. Y yo a mis alumnos todavía no les digo por qué tiene los ojos vendados. Pero sí les digo que era considerado como el campeón del mundo oficioso del momento y además era un gran músico. Y entonces durante la clase pincho en un DVD música de Philidor, que es realmente de mucha calidad. Y entonces creo en el aula una atmósfera muy favorable. Y entonces ahora os voy a explicar por qué tiene los ojos vendados. Porque era capaz de jugar 5 partidas simultáneas, memorizando dónde estaban las piezas en los 5 tableros durante varias horas consecutivas. Mis alumnos empiezan ya a alucinar, pero van a alucinar mucho más. De hecho, les voy a pedir que se agarren a la silla para no caerse del susto, porque ahora les voy a contar en cuánto está el récord del mundo de simultáneas a ciegas hoy. ¿Están bien agarrados mis alumnos? Vale. 48 partidas a la vez durante 25 horas consecutivas, recordando dónde está cada pieza en cada uno de los 48 tableros. Con ambiente de alucine absoluto, entonces digo, Philidor escribió una frase muy importante. Dijo, los peones son el alma del ajedrez. Eso es muy importante en la estrategia del juego, porque si un peón llega hasta el final del tablero vivo, se puede convertir en una dama, que es la pieza más valiosa, etcétera, etcétera, aparte del rey. Pero lo que nos lleva hoy es, ¿os dais cuenta de cuándo dijo esa frase? Justo en vísperas de que los peones de la sociedad francesa protagonizasen una revolución que produjo una enorme ganancia de derechos y libertades y que luego se exportó a otros países, especialmente a Estados Unidos. Y ahora sí, mis alumnos están maduros para que yo les hable de Robespierre, Diderot, Voltaire o Rousseau. Y como el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada, muy pocas actividades humanas tienen 15 siglos de historia documentada, tú puedes explicar los últimos 1500 años de la historia de la humanidad en paralelo con la historia del ajedrez en un colegio donde el ajedrez sea popular entre el alumnado. Y van a estar mucho más atentos en clase de historia que si lo haces de una manera académica ortodoxa. Por ejemplo, he hecho una encuesta preguntando a muchos profesores de historia si se les ocurre alguna manera mejor de explicar qué fue la Guerra Fría que comparándola o hablando de el Campeonato del Mundo de 1972 en Islandia entre Spassky y Fischer.
En ese momento, el botón de la guerra nuclear estuvo a punto de ser pulsado varias veces. La tensión era tremenda. Lo llamamos la Guerra Fría porque, por fortuna, nadie le dio al botón. Si no, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Pero la tensión era muy grande. Y entonces, ¿qué podía haber más simbólico en ese momento que un campeonato del mundo entre un soviético y un estadounidense? En la Unión Soviética, de 287 millones de habitantes, había 5 millones de ajedrecistas federados y 50 millones de practicantes esporádicos en torneos no oficiales. Y entonces Kissinger, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, le llamó a Fischer para rogarle como un favor patriótico que destronase a Spassky, porque arrebatar a los soviéticos el título mundial de ajedrez suponía meterles un torpedo en la línea de flotación de la propaganda comunista, que decía que el comunismo era superior al capitalismo desde el punto de vista intelectual y el ajedrez era el mejor escaparate de todo ello. Y así podría poner muchos más ejemplos. Pero ahora ya, enlazando con la parte final, antes de vuestras preguntas, os invito brevemente a un mundo maravilloso. Mucha gente cuando ve esa pantalla dice, joder, este Leoncho está tan entusiasmado y obsesionado con el ajedrez que ahora pretende que los niños de 2 años jueguen partidas de ajedrez. No, no estoy tan loco. Pero sí afirmo, y vuelvo a ponerme en el centro, afirmo rotundamente que muchísimas maestras, y lo digo en femenino porque en esta etapa educativa casi siempre son mujeres, de muchos países distintos, me han dicho que solo la música es un instrumento pedagógico tan poderoso como el ajedrez para niños de estas edades. Y además ellas los emplean conjuntamente, música, ajedrez y danza. Y si el índice de satisfacción, por ejemplo en Cataluña, según datos oficiales de la Generalitat, después de más de 10 años de experiencia, el índice de satisfacción entre los docentes de primaria que han utilizado el ajedrez de forma transversal e interdisciplinar está por encima del 80%, pero en infantil está por encima del 90%. ¿Por qué funciona tan bien? Bueno, ahora os invito a Bogotá. Adriana Salazar es esta señora de aquí que está aplicando al ajedrez desde hace más de 25 años las teorías de educación innovadora de Harvard. Tablero gigante de suelo, eso es esencial, música y danza. Aquí, por ejemplo, están empezando a trabajar el concepto de diagonal, que aquí se ve con mucha más claridad. Utilizan marionetas, tableros de mesa, de pared, 2 dimensiones, 3 dimensiones, etc. Entonces, hay una música, los niños van correteando por el tablero, se acostumbran a la música, y entonces, cuando se acostumbran a eso, añaden a la música una letra. Y esa letra enseña a mover los peones. Y entonces, cuando ya se ha conseguido todo eso, Adriana va a donde una niña de 3 años, que eres tú casualmente, ¿cómo te llamas? Sonia. Sonia, y dice, Sonia, tú eres un peón. Y como eres muy valiente, tú nunca vas hacia atrás, solo vas hacia adelante. Esta es tu columna, no puedes irte ni a esa ni a esa, esta es tu columna. Y lo último que tengo que decirte, Sonia, antes de que te diviertas mucho con tus compañeros, es que no puedes hacer una jugada cuando tú quieras. Porque cada vez que hagas una jugada tienes que esperar a que algún compañero responda. Y solo después puedes volver a jugar. De esta manera tan sencilla estamos trabajando todo esto que está en la pantalla y bastante más que no cabe. Todo esto son objetivos pedagógicos muy importantes para los niños de 2 a 6 años. A los 2 puedes trabajar ya seriación y clasificación. Y a partir de los 3, lateralidad, psicomotricidad, atención, concentración, memoria, diagonal, horizontal, vertical, respeto por las normas y por el rival, control del primer impulso. Esto último merece igual un comentario de refuerzo. No sé si pediros que levante la mano aquel
o aquella de vosotros que alguna vez no haya escrito un comentario en las redes sociales, la ha dado a enviar y nada más hacerlo, y va corriendo a borrar? Ese es el control del primer impulso. Y si es muy importante para nosotros adultos, pues mejor que empecemos desde aquí, ¿no? Más del 90% de satisfacción entre las docentes. Bien, como hay aquí instructores de ajedrez, monitores de ajedrez, para saber con qué profusión debo emplearme aquí. Bien, solo quiero subrayar este concepto del gigantesco 3%. Porque a veces algunos monitores de ajedrez a la gente como yo nos ven como enemigos. Porque nosotros lo que propugnamos como prioritario no es como prioritario, ojo, no es que el monitor vaya a los colegios a dar clases de ajedrez extraescolares, sino lo prioritario es formar a maestros de escuela, profesionales de la pedagogía, en un taller que nunca dura más de 14 horas. De ajedrez saben muy poco, pero les enseñamos a utilizarlo de forma transversal e interdisciplinar, y entonces están alfabetizando en ajedrez al 100% del alumnado. Que de ajedrez técnico no va a saber nada, pero van a conocer el ajedrez. Ahora, el mágico 3%. Si solo el 3% de ese 100% de niños alfabetizados en ajedrez se siente atraído por el ajedrez competitivo, el número de alumnos que se van a apuntar en las clases extraescolares de ese mismo centro impartidas por un ajedrecista se va a disparar. El número de jugadores en la Federación Murciana de Ajedrez, en este caso, también. Y a los clubes de ajedrez irán muchos más niños. Luego, es muy importante que haya un puente de conexión sólido entre el ajedrez educativo y el ajedrez deportivo. Dicho de otro modo, y termino con esto, la mejor manera de promover el ajedrez como deporte es introducirlo masivamente en horario curricular como herramienta educativa. Y en todas las aulas hay niños, hay alumnos especiales, en la sociedad hay adultos especiales y tenemos en algunos casos con estudios científicos, en otros con experiencias largas y sólidas, sabemos que el ajedrez funciona bien con todos estos grupos de personas especiales. ¿Podéis ver bien desde allí? Vale. Son dos pantallas. Esta es la primera. Voy a pasar a la segunda. Si alguien quiere que amplíe algo sobre algún colectivo en particular, y está en mi mano, luego lo hago con mucho gusto. Bueno, aquí sí quiero subrayar y en rojo retraso del envejecimiento cerebral y Alzheimer. Eso es importantísimo. Nuestros abuelos sabían que para llegar a la vejez con buena salud hay que hacer algún tipo de ejercicio físico a lo largo de tu vida. Nosotros empezamos ya a asumir que también tenemos que hacer algún tipo de gimnasia mental a lo largo de nuestra vida, porque por fortuna la esperanza de vida no deja de subir. España, después de Japón, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Dicen que para 2050 seremos el primero. No sé si decir viva el aceite de oliva, porque es la mejor explicación que se me ocurre. Y por tanto, hacer algún tipo de gimnasia mental es esencial. Y hay evidencia científica que demuestra, o por lo menos indica de forma muy sólida, que el ajedrez es el mejor gimnasio mental. No es el único, por supuesto, hay cantidad de cosas positivas que se pueden hacer, pero el ajedrez es especialmente adecuado. Y ahora, ya terminando, os voy a sorprender, porque voy a dedicar un par de minutos a algo que en principio no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, que es a cárceles y centros de reclusión de jóvenes, ¿no? Pero sí tiene que ver, porque ahora lo que os pido es que me escuchéis, aunque yo esté hablando de cárceles, no penséis en cárceles. Pensad en niños y adultos, entre comillas, normales. ¿Vale? Este es un reportaje en la última página del País tras mi primera visita a una cárcel. Pasé todo el día, desde el desayuno hasta la cena,
con los reclusos al otro lado de los barrotes, en la cárcel de la Cebuche de Almería, porque tenían un club de ajedrez allí dentro. Allí conocía personajes de películas. Uno de ellos, José Manuel, hoy totalmente reintegrado en la sociedad, gracias al ajedrez. Cuando llegó, era clasificado como preso muy peligroso, pero se transfiguró por completo y pasó a ser un preso modélico. Meses después le dan un permiso de fin de semana, me llama el funcionario, yo vuelvo a Almería otra vez y le espero en la puerta de la cárcel. No le esperaba nadie más que yo. Llevaba no sé cuántos años sin pisar la calle y le invita a desayunar y me da estas dos ideas. El ajedrez nos quita mucha cárcel. No penséis en la cárcel, pensad en otras personas. El ajedrez nos quita mucha cárcel porque cada hora que pasamos jugando no estamos pensando en cómo conseguir drogas. El ajedrez nos obliga a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Armado de estas dos ideas, luego he estado en muchas más cárceles, en España y en otros países, incluida esta, que ya es un caso muy extremo. Aquí es donde estaba el famoso Chapo Guzmán. Esta es la cárcel de máxima seguridad más importante de México. Estas cabezas que veis de espaldas son lo más selecto de asesinos, secuestradores, narcotraficantes, pandilleros, etcétera, etcétera. Aquí di 16 conferencias a 60 presos cada una, pero aquí mi listón lo ponía muy bajo. Yo decía, bueno, si uno de cada grupo de 60 cambia su manera de pensar por lo que yo le estoy diciendo, ya será un éxito rotundo, ¿no? Pero dejando fuera este caso tan extremo, el índice de satisfacción en las cárceles, donde se está empleando el ajedrez, en España tienen muchísima experiencia en Badajoz y Cáceres, en las dos de Extremadura, llevan como 12 años ya y están muy contentos. Y termino con estas dos frases, que si las dijera yo no tendrían ningún valor, pero fijaros quién las dice. La directora de un prestigioso colegio de Madrid, donde llevan 25 años aplicando el ajedrez de forma transversal e interdisciplinar. Esto no lo dijo tomándose un café conmigo, lo dijo en una entrevista con Televisión Española. No hay otra actividad tan potente como el ajedrez en infantil o primaria, por el número de conexiones neuronales que produce. Internet enseña todos los ríos y lagos del mundo, pero el ajedrez enseña a pensar, que es la tesis que yo quería mantener desde que os he dicho buenas tardes y espero haber conseguido convencer. Muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Preguntas? Yo te iba a pedir que al margen de todo esto, que habrá alguna seguramente, porque aquí hay bastante docente, una parte tuya, también importante, pues trasladarnos alguna vivencia, que seguro que la gente espera también, vinculada al ajedrez como juego propiamente, como el deporte en este caso, ¿no? Me refiero, por ejemplo, una cosa que a veces son sorprendentes, ese vídeo célebre de 1 minuto de partida de caso, no sé si lo tienes a mano o no. Ah, el que he puesto a los niños. Porque es muy curioso ver eso, ¿no? Para ver un poco la... Vale, luego, mientras me hace la siguiente pregunta, busco el vídeo a ver si lo encuentro rápido. Esta pregunta que me hace el presidente es de las más difíciles, porque empezar a elegir una sola anécdota o un episodio es realmente complicado. Pero, por ejemplo, Sevilla, 1987, Campeonato del Mundo, Carlos Kasparov. La expectación era tal que, según las estadísticas oficiales de Ecotel, cuando retransmitimos en directo, tuve el honor de ser el locutor principal, la última partida por Televisión Española durante 5 o 6 horas, 4 horas un viernes, la partida no terminó y 2 horas más el sábado, en Estadio 2, llegamos a tener 13 millones de espectadores. Es solo en España. En la historia de la televisión española
más que eso se ha conseguido en situaciones muy excepcionales. Cuando España ganó la Copa del Mundo de Fútbol, en situaciones de ese tipo. Entonces, la víspera de esa última partida, Kasparov pierde la penúltima. Y entonces eso le obligaba a tener que ganar la última para retener el título mundial. En esos duelos se jugaba mucho más que el título mundial de ajedrez. Eran dos símbolos de dos formas totalmente opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo, la Unión Soviética, que empezaba a caerse a pedazos. Entonces había cientos de millones de personas en el mundo entero pendientes de qué pasaba en Sevilla. Y Kasparov era consciente de lo que él representaba. No estaba jugando por dinero, que sí era mucho. Creo que eran como 1,5 millones de euros en aquel momento, algo así, el premio, o algo más. Pero él, cuando pierde la penúltima, está destrozado. Está tan destrozado que yo hago una cosa que no hacía nunca, que es meterme en su camerino. Tenía que entrevistar a los dos cada noche para un programa especial de televisión española y yo simplemente esperaba que nos viéramos en la sala de maquillaje. Pero ese día me llaman de Prado del Rey y me dicen, tenemos mucha prisa, hay que ir ya. Entonces, pues yo voy a su camerino, llamo y como no oigo nada, entro. Y Kasparov estaba llorando a lágrima viva, estaba absolutamente destrozado. Y bueno, la impresión que me dio es imposible que este hombre gane mañana. Pero bueno, yo siempre he definido a Kasparov como las fuerzas de la naturaleza volcadas sobre un tablero de ajedrez. Y sus rivales solían decir que simplemente cuando llegaba y les estrechaba la mano para empezar la partida, la forma de darles la mano ya se veía que los quería matar. O sea, no se conformaba con ganar la partida, quería exterminar a su rival. Bueno, busco ese vídeo mientras me hacéis más preguntas. Has hablado sobre todo en primaria, pero cuando nos vamos a secundaria, a otras edades, que tiene también otros valores, por ejemplo, has hablado de la pubertad, de la adolescencia, pero también es más difícil introducirlo si no viene de antes. Exactamente, exactamente. Has dado en el clavo, ahora te digo algo más, pero creo que ya me acuerdo dónde tengo el vídeo de esta mañana y así lo dejo más o menos preparado. Vale. Sí, o sea, el ajedrez en secundaria puede ser muy útil. Por ejemplo, pensamiento flexible, pensamiento lógico, pensamiento crítico, autocrítica, toma de decisiones razonada. Hay muchos campos, objetivos pedagógicos que se pueden trabajar muy bien en secundaria a través del ajedrez. Ahora bien, como tú muy bien apuntas en la propia pregunta, es más difícil empezar en secundaria. Esa es la razón por la que no está funcionando tan bien ni en Galicia ni en Navarra, porque empezaron, en mi opinión, la casa por el tejado. Se puede hacer, pero hay que planificar mucho mejor. Entre otras razones, porque en secundaria el currículo está más cargado que en primaria. Y no digamos que en infantil. Ahora, evidentemente lo ideal es empezar en infantil o en primer ciclo de primaria y que luego eso siga en secundaria. Pero si por algún motivo se empieza directamente en secundaria, hay que hacer un trabajo de planificación más esmerado, digamos. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Sí, vi un vídeo que le hablaba de por qué las niñas dejan de jugar al ajedrez cuando llegan a la adolescencia. Oh, sí. Y quisiera saber eso, si hay algún método para estimular también a las adolescentes, para que también se animen un poco. Pues, Bueno, a ver, me obligas a aplicar, a exhibir mi capacidad de síntesis que aprendí en mis años de radio a tope. Porque tengo una conferencia entera de 1 hora en la que solo hablo de eso.
Pero esa conferencia de una hora se puede resumir en una sola palabra, que es educación. ¿Por qué en este momento no hay ninguna mujer entre los 100 mejores del mundo? ¿Por qué por cada mujer que juega al ajedrez hay 10 hombres en números redondos? Según en España la proporción no es tan grande, debe ser ahora como unos 7, unos 6, pero en el mundo entero sería unos 10. Yo creo que eso es sobre todo educación, porque por desgracia hoy en el siglo XXI el ajedrez sigue teniendo una etiqueta de masculinidad. Las muñecas son para las niñas y el juego de ajedrez para los niños. Es totalmente absurdo, por supuesto, pero es así. Entonces, ¿qué se hace? Este tema es mucho más complicado, ¿eh? Podemos hablar de las hormonas que tú más o menos apuntabas en tu pregunta, que quizá influyan, no lo sé. Pero lo primero que yo haría es introducir masivamente el ajedrez en infantil. Porque para esas niñas de 2 a 6 años, el ajedrez pasa a ser algo cotidiano. No hay ninguna etiqueta de masculinidad. Y por tanto, si todas las niñas de 2 a 6 años vieran el ajedrez cada día en el aula y jugasen de forma muy divertida con él, pues seguramente habría muchas mujeres entre los 100 mejores del mundo. Si quiero ser muy riguroso, y así contesto a lo que apunta sobre las hormonas, etc. Si quiero ser muy riguroso, tengo que dejar una ventana abierta a que los cerebros masculinos y femeninos genéticamente sean suficientemente distintos como para que unos sean mejores para ciertas cosas y los otros para cosas distintas. Esa puerta hay que dejarla abierta, porque con el estado de la neurología actual no podemos afirmar de forma rotunda que los cerebros masculinos y femeninos son iguales, puesto que las hormonas son distintas. Entonces, los cerebros son distintos. Ahora, lo que no sabemos es cuán distintos, poco o mucho, y en qué sentido. Pero si yo tuviera que apostar, o sea, lanzarme, digamos, a la piscina, yo creo que el problema principal no está en las hormonas, el problema no, la causa. La causa principal no está en las hormonas, está en la educación sexista. ¿Qué más? No hay más. Una. Sí. ¿Qué opinión te merece entonces con lo que ha dicho, por ejemplo, en la película En busca de Bobby Fischer, su entrenador? Ah, sí. Y en comparación con la otra película famosa, El mito de las brujas. A veces, yo no quería que esta conferencia fuera demasiado larga para vosotros. A veces en esta conferencia incluyo fragmentos de esta película, de En busca de Bobby Fischer. Hay muchas películas sobre el ajedrez, algunas buenas, otras malas. Esta es de las muy buenas. Básicamente es la historia de un matrimonio en Estados Unidos, por desgracia esto ocurre con frecuencia, que tienen un hijo con un gran talento para el ajedrez. Podéis sustituir ajedrez por fútbol, piano, tenis, golf, lo que queráis, y se obsesionan con que su hijo les va a hacer famosos y ricos. Contratan al entrenador, que es el presidente, un entrenador buenísimo como entrenador, pero que no es un pedagogo. Ese entrenador sabe fabricar campeones, pero no es un pedagogo. Entonces hay una serie de escenas en la película donde el entrenador trata al niño con el único y exclusivo objetivo de que juegue muy bien al ajedrez, pero no pone de su parte en su educación como persona. Por fortuna, los padres se dan cuenta a tiempo y entonces rectifican. Y, por ejemplo, permiten que el niño haga algo que el entrenador le tiene absolutamente prohibido. Irse a Washington Square, que es la plaza que hay en Nueva York, donde hay gente todo el día jugando al ajedrez. Allí puedes ver a un ejecutivo de Wall Street jugando con un vagabundo, por ejemplo. Al niño le encanta ir ahí y jugar con vagabundos,
Pero el entrenador considera que eso es una pérdida de tiempo para su progreso técnico como jugador. Hasta que el padre en concreto le llega un día y juega con el vagabundo y bueno, la película termina más o menos bien desde el punto de vista pedagógico. Creo que ya sé dónde está, me acabo de acordar. Un segundo. Entonces, pues dale. Estas. ¿Me parece? Por favor, Carlsen tiene medio minuto para toda la partida. Bueno, si no hay más preguntas, termino con... ¿Sí hay? Bueno, venga, vamos. Yo voy un poco más al ámbito terapéutico. Se ha mencionado que la gente puede ayudar en cursos, por ejemplo, en el TDAH o la habilidades sociales en el autismo. Sí. Pero me gustaría que profundizase en inteligencia emocional. ¿Cómo podría ayudar, por ejemplo, a alumnos que tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión? Que podría ir de alguna forma. Bien, lamento que no esté aquí Lorena conmigo porque ella, que es psicopedagoga, sabe muchísimo más que yo de esto. Pero te puedo dar una pista que creo que puede ser útil. ¿Por qué el ajedrez funciona muy bien? No con todos, pero no con todas, pero con muchas de las personas que tienen autismo, incluido síndrome de Asperger. Normalmente, si tú intentas comunicarte con una persona con autismo de forma convencional, hablando, casi seguro te van a rechazar. Pero el ajedrez permite que alguien pueda expresar su creatividad y su forma de ser sin tocar y sin hablar. Algo muy importante para una persona con autismo. Después de unas cuantas partidas de ajedrez con esa persona, estás rompiendo el hielo de la comunicación. Estás ganándote su confianza de alguna manera. Y eso va a facilitar que luego haya una comunicación más sencilla. Tú has citado depresión. Hombre, eso tiene mucho que ver con autoestima, por ejemplo. Si sabes dosificar el ajedrez, puedes trabajar muy bien la autoestima. El ajedrez iguala a todo el mundo. Es igual si eres rico, pobre, negro, blanco, viejo, joven. Todo el mundo es igual ante el ajedrez.
Y por tanto, bien trabajado, eso puede elevar mucho la autoestima. Y así sucesivamente. ¿Había una última por aquí? Sí. Como ajedrecista y periodista, ¿podrías comentar por qué en televisión no apenas se da cobertura a este deporte tan magnífico, tan maravilloso? Bueno, supongo que porque no se ha intentado con la suficiente insistencia. En mi caso concreto es que no tengo más tiempo. O sea, la falta de tiempo es el principal problema de mi vida. Yo trabajo para el periódico con más contenido de ajedrez en el mundo. Tengo una columna diaria, un vídeo semanal, la colección de podcasts que están pensando en hacer la segunda temporada, el boletín que envío a los suscriptores los jueves, más entrevistas, reportajes, crónicas según la actualidad. La televisión de hoy es Internet, en realidad. Aunque insistiéramos mucho y con acierto, no sé hasta qué punto en un canal como, yo que sé, Telecinco o Antena 3 podemos tener un programa de ajedrez. ¿Te imaginas cambiar Sálvame por ajedrez? Ahora bien, Internet es la televisión del ajedrez, porque yo ahora puedo estar en mi casa en pijama y zapatillas y estoy viendo en directo partidas que se están jugando en cualquier rincón del mundo y además en muchos casos con comentarios de profesionales de muy alta calidad. Y al mismo tiempo, mi módulo, mi amigo inhumano que calcula millones de jugadas por segundo, me está diciendo al instante cuándo se equivoca Carlsen. Entonces, claro, esa es la televisión del ajedrez en realidad, ¿no? Y al mismo tiempo hay más. Puedo chatear con aficionados de todo el mundo a la vez. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo jugar con gente de cualquier lugar del mundo a cualquier hora del día o de la noche. Esa es la televisión del ajedrez en realidad. Para que os hagáis una idea de que no exagero, chess.com, que es la principal plataforma de ajedrez en Internet, tiene en este momento más de 120 millones de usuarios registrados. Y hay más plataformas. Entonces, se supone, hubo un estudio de la empresa de encuestas YouGov que dijo que en el mundo hay como mínimo 600 millones de personas que juegan al ajedrez. O sea que en realidad es como un fenómeno social larvado, silencioso, que está mucho en Internet, pero no en los periódicos, no está en Telecinco, pero está, pero existe, ¿no? Si no hay más preguntas, termino con un proverbio hindú que me gusta mucho, que dice: el ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito puede beber y un elefante puede bañarse. En esta habitación no hay ningún elefante ni proyecto de que fuera a serlo, porque hoy para ser jugador de primera fila mundial hay que empezar a los 6 o 7 años. Pero en realidad no nos importa nada, porque para disfrutar del ajedrez como pasatiempo, como ejercicio de gimnasia mental para envejecer mejor o como herramienta educativa en clase, solo necesitamos ser un poco más que un mosquito. Un mosquito sería el principiante absoluto. Sabiendo un poco más que eso, ya uno puede empezar a disfrutar del ajedrez o a utilizarlo en el aula como herramienta educativa. Los talleres que yo doy con Lorena nunca duran más de 14 horas. Y lo que normalmente ocurre es que al cabo de unos meses los docentes nos mandan correos electrónicos con textos y fotos donde nos demuestran que han ido mucho más allá de lo que nosotros les hemos enseñado, porque ellos tienen una creatividad intrínseca que viene de fábrica. Son profesionales de la pedagogía. Nosotros les damos un montón de pistas y ellos elaboran sus propios métodos. De modo que en la larga escala entre el mosquito y el elefante, poneros donde mejor os parezca, pero yo recomiendo que sea mucho más cerca del mosquito que del elefante. Muchas gracias.